Efesios capítulo 4, versículos 29 hacia el 32. Pero primeramente quiero centrarme en el verso 29. Así es que nada más le digo que vamos a estar centrándonos en Efesios capítulo 4 del 29 al 32. Pero momentáneamente nos vamos a centrar solamente en el verso 29, donde dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así dice, ¿verdad? Oiga esto, ponga mucha atención. Y es necesario que yo me detenga para poderle aclarar lo que el Señor me aclaró a mí. Dios dice muy claramente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya nos vamos a adentrar en eso, pero lo que quiero que note aquí, que hay una orden, que no es una opción para usted y para mí. Si nosotros creemos que somos creyentes en Cristo, hijos de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos uno con Cristo, si nosotros pensamos y creemos que somos creyentes en Cristo, verdaderamente creyentes, que somos hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, entonces ya de una vez tome nota ahí. Ni usted ni yo debemos de permitir que de nuestra boca salga una palabra corrompida. Así dice la palabra de Dios. Entonces, yo creo que vamos a necesitar detenernos lo más posible en estos temas, porque lamentablemente son temas que no se toman en cuenta y son frases que nosotros pasamos por alto. Y aquí dice claramente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. En la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy dice: no digan malas palabras. Y en la Biblia que se llama la Nueva Biblia Viva dice: nunca empleen un lenguaje sucio. Y yo les quiero decir, en muchas ocasiones yo les he dicho y les he compartido algo que a mí Dios me ha mostrado. Y siempre les he dicho que debemos tener mucho cuidado cuando alguien se acerca a nosotros a preguntarnos algo o a asegurarnos algo. Porque de pronto puede venir esa persona con algo que le conviene a esa persona por alguna razón y solo necesita respaldo. ¿Quién le respalde? ¿Quién le apoye en lo que esa persona quiere hacer? ¿Y a poco nuestra relación con Dios no es tan mala? Es una relación que no tiene
acusaciones de parte de Dios, está más o menos bien, vamos caminando no tan bien delante del Señor, pero ahí vamos poco a poco. Y aquello nos puede, como decimos en mi tierra, dar el bajón completamente por causa de alguien más que traía ya algo en su mente y que usted no lo sabía. Inocentemente usted recibe a esa persona le cuenta algo, usted lo cree y de pronto usted ya está participando de aquello sin darse cuenta. Y yo siempre les he dicho, yo creo que ustedes se acuerdan, que cada vez que venga alguien hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a oír, porque de pronto podemos interpretar mal las cosas, o apenas nos están comenzando a decir algo y ya nosotros hicimos toda una deducción de las cosas y ya estamos haciendo una idea clara, ya nos estamos inclinando para cierto lado. ¿Me va entendiendo, hermano? Entonces, yo siempre he dicho una cosa, que tengamos mucho cuidado cuando alguien nos va a preguntar algo para saber qué vamos a contestar, o cuando alguien nos va a comentar algo para saber de qué manera vamos a tomar las cosas, porque hay una escritura que luego nos vamos a adentrar en ella, donde Cristo dijo: de toda palabra ociosa ustedes van a tener que dar cuenta en aquel día. Y cuando dice una palabra ociosa, es una palabra que no tiene por qué estar ahí. Es una palabra que no es necesaria para estar ahí. Y luego vamos a ver todo esto. Pero yo les quiero decir, aquí hay dos cosas que vamos a estar mirando en esta noche. Y de pronto, durante la tarde le digo: Señor, este es un día que en todas las iglesias se busca un tema para dar gracias a Dios, porque todo el mundo tiene la idea que es el día de acción de gracias. Y el Señor me mostraba, tú dirás, puedes seguirle con la tradición, o pueden hablar de lo que necesitan y arreglarse. No, le digo, pues mejor dejamos el pavo a un lado y después nos lo comemos ya que terminemos de meditar en el Señor. Pero no vamos a centrarnos en algo que siempre se hace y dejar algo que tanto necesitamos espiritualmente. Bueno, la otra cosa que yo quiero compartirles, mis hermanos, mis hermanas, es lo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Ponga mucha atención y quiero decirle que vamos a descubrir algo muy terrible, que si nosotros podemos tener la revelación, nos va a hacer gemir, nos va a hacer llorar, pero vamos a descubrir algo también que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Ya tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Allá hay una frase muy especial que dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Es esa, hermanos? Fíjese bien. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Venga conmigo y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y vamos a descubrir algo que también se habla acerca del Espíritu Santo. Pero esto se ve desde otro ángulo, desde otra perspectiva. ¿Ya lo tenemos? Oiga, Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice ahí?
no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Póngase a pensar en esto. Primeramente, leímos una escritura de Primera de Tesalonicenses 5:19 que dijo, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan qué dice? No apagues o no apaguéis el Espíritu Santo. Y luego leímos Efesios 4:30 que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y se recuerda cuál fue el primer versículo, la primera escritura que leímos, aparte de estas dos, porque vamos a combinar dos de estas escrituras. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, yo creo que en ocasiones es necesario que tomemos las cosas en serio, que nos detengamos lo más posible, que analicemos lo que estamos leyendo y que podamos realmente recibir de parte de Dios la revelación del Espíritu Santo. Lo primero que leímos fue, ninguna palabra salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego la última en Efesios capítulo 4 versículo 30, y no contristéis o no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Me gustaría ir paso a paso y que primeramente podamos darnos cuenta lo que dice allá en Efesios capítulo 4 versículo 29. ¿Qué dijimos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, hermanas, oigan. Ahí oí a alguien que quiso seguir lo demás de este versículo. Dígalo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oiga lo que sigue. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Detengámonos con lo primero. Y como le digo, es muy raro que esto se tome en cuenta. Como dice la Sagrada Escritura, que las zorras pequeñas son las que hacen más daño a la cosecha. O sea, que a veces nos podemos estar cuidando de cosas muy grandes aparentemente, como es el adulterio, la fornicación, el que se fuera a asesinar a alguien, y no lo hacemos. Pero aquí hay algo determinante, hay algo que para cada uno de nosotros se establece, y Dios no permite, y a Dios no le agrada. Y Dios no va a estar de acuerdo que nosotros obremos de esa manera. Y es que debemos tener mucho cuidado en que no salga nada que no sea lo que se necesita para una buena edificación espiritual. Me viene a la mente algo que yo vi en
una persona que me ha ayudado algún tiempo, en años ya, a hacer trabajitos de albañilería ahí en la ciudad de Guadalajara. Ha habido temporadas que he podido hacer alguna cosa en mi casita ahí, y hay un amigo que cuando yo necesito, él viene y me ayuda, y me gusta verlo trabajar, porque es una persona muy cuidadosa. Viene y pone por ahí toda su herramienta bien acomodadita. Le traen en carretillas ladrillos, le traen piedras, le preparan el cemento. Por ahí ya ve cómo baten el cemento, cómo hacen la mezcla ahí. Y él busca que sea un lugarcito ahí no muy grande, y tiene cuidado en que se vaya limpiando todo aquello. En la tarde, cuando él se va, todo aquello se queda limpio, como que nadie anduvo trabajando ahí. Y cuando no se conoce bien el trabajo o no se hace bien el trabajo, usted mira por donde quiera sacos de cemento vacíos, uno por aquí, otro por allá. Mira pedacera de ladrillo por ahí, por un lado y por otro, y por ahí, por donde quiera, el cemento que usaron, por donde quiera tirado. Y a mí me gustaba ver a ese albañil cómo iba tomando un ladrillito, ladrillito que tomaba, ladrillito que pegaba, ladrillito que tomaba. Si necesitaba una mitad, una práctica que ponía el ladrillo en la palma de su mano y le daba con la cuchara y se partía por mitad exactamente, y ya lo ponía, porque usted sabe que las hileras de ladrillos que uno pega tienen que ir cruzándose. El asunto es que yo lo veía y todo en su lugar, nada fuera de lugar. Y de pronto esta madrugada, cuando Dios me estaba hablando acerca de esto, me mostraba al albañil que me ayuda y me decía: ¿te fijas en Moy cómo hace su trabajo? Le digo: sí. Ah, bueno, ahí está. Fíjate, tiene mucho cuidado en usar de cemento lo que necesita, de ladrillo lo que necesita, de piedra lo que necesita, y tener cada cosa en su lugar. No sé si me explico. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en Efesios 4:30: ninguna palabra ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es una orden de parte de Dios. Eso es lo que está establecido para el léxico, para el lenguaje del pueblo del Señor. Ya no debemos usar el lenguaje de antes. Ya no tenemos la libertad de antes. Antes no teníamos freno, hoy tenemos freno. Antes podíamos hacer lo que quisiéramos, hoy ya no podemos hacer lo que quisiéramos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por ahí más adelante les digo, le voy a compartir lo que Dios me ha mostrado, que hay un pecado más grande que el adulterio y que el asesinato para un creyente, y que le afecta más y ofende más a Dios. Y es precisamente el egoísmo, la altivez, el orgullo, porque al orgulloso Dios no lo puede ayudar, porque el orgulloso, el altivo, él puede hacerlo todo. Para él no hay quien le ayude, y solamente pide a Dios cuando se está ahogando. Entonces, por eso es que Dios no le puede ayudar, y hace tanto daño el orgulloso, porque simplemente es infectado por la misma enfermedad de Satanás. Satanás fue altivo. Satanás, o sea, aquel ser angelical, de pronto permitió que la altivez, que el orgullo tomara lugar en su ser, y dijo: seré semejante al Altísimo,
yo me pondré en los lugares más elevados. Yo. Y a ese Dios no lo pudo ayudar. Es más fácil que se le ayude a un asesino, porque después de asesinar y solamente hacerle daño a una persona o a una familia y a él mismo, se puede arrepentir y Dios le puede ayudar. Pero a un soberbio, a un altivo, al que siempre se siente que está bien, al que cree que todo lo hace y lo hace bien, no le da tiempo ni a Dios para que le ayude. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Y una vez más, grábese esto: es un orden, y esto no debemos pasarlo por alto. Y me voy a entretener lo más posible para que logremos ubicarnos, porque le digo, podemos estar con una vida muy religiosa, pero la realidad nos aparta completamente de Dios. Y esta es una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta. Grábese una vez más esto. Dijimos, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que de pronto pueda destruir espiritualmente a alguien, le pueda afectar espiritualmente a alguien, pueda tambalearle a alguien de su fe y esa persona vaya a caer por causa nuestra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí tiene que ver también la palabra de murmuración. O sea que de pronto nosotros podamos murmurar de alguien sin nosotros tener ninguna razón. Además, como hijos e hijas de Dios, no tenemos derecho a murmurar aunque nos hagan algo. Porque dice la palabra de Dios que a Cristo Jesús le hicieron todo lo que quisieron. Y dice, y Él no abrió su boca. Él no se defendió. Él soportó todo lo que hicieron con Él. Y ahí es donde nosotros debemos aprender del Señor. No es nada fácil. Sin embargo, esa puede y debe ser nuestra posición. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Puede haber palabras que de pronto, como le digo, podamos desubicar a alguien que está tranquilo, que está pues caminando poco a poco, y que de pronto lo que nosotros aportemos, lo que nosotros le traigamos a esa persona, lo desestabilice, lo desubique, lo quite de esa línea que lleva poco a poco y que va caminando, y de pronto nuestras palabras. Por eso le digo, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Quisiera que viniera a la escritura que leímos también, y es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu Santo. Y en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Oiga bien, esto está serio. Vamos a pensar tranquilamente, porque le digo, podemos nosotros leer esta frase, leer esta escritura y no entenderla. Imagínense, y ¿quién de ustedes sabe que usted es templo del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice
que nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo. Como congregación también somos templo del Espíritu Santo. Piense por un momento, ¿qué es para usted el Espíritu Santo? Yo le quiero decir, después de caminar con el Señor, vamos a decir 47 años, en este último año, un día, meditando en algo sobre el Espíritu Santo, el Señor me habló de una manera muy especial y me dijo: sería muy difícil para ti, en lugar de decir nada más el Espíritu Santo, decir el bendito Espíritu Santo o el glorioso Espíritu Santo. Y le digo: no, Señor. Y me dice: ¿crees tú que hay diferencia? Le digo: yo creo que sí. Porque no es lo mismo decir, como muchos decimos, es que Jesús dice así, o es que Jesús habló aquí, a decir, es que el Señor Jesús dice así, o el Señor Jesús dijo acá. No sé si me explico. O sea, tener ese respeto, tomar en cuenta realmente que nosotros estamos conscientes de qué es lo que tenemos. A eso voy, ahí voy. Porque como que nos acostumbramos nada más a decir, soy templo del Espíritu Santo. Yo muchas veces les he compartido y les he dicho: hermanos, ustedes y yo no podíamos tener al Espíritu Santo en nosotros. Dios deseaba estar en nosotros, pero el pecado, como dice Isaías 59:2, son vuestras inmundicias, son vuestros pecados los que no me permiten llegar a ustedes. O sea, que Dios deseaba estar en nosotros, pero nuestro pecado, el que nosotros mismos buscamos en Adán, y hasta el día que Cristo viene, porque aunque alguien diga, no es que yo busqué al Señor, pues ¿a poco lo buscó porque estaba enfermo? ¿A poco lo buscó porque tenía un vicio? ¿A poco lo buscó por conveniencia? Pero a lo que Dios dice, nadie busca a Dios, es Dios el que lo busca a uno. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, oiga, si nosotros nos ponemos a pensar y creemos realmente que el Espíritu Santo está en nosotros, grábese esto, ¿quién realmente está en nosotros? Es el mismo Dios que es Espíritu, que no podía estar en nosotros porque nuestro pecado era una barrera que no le permitía estar en nosotros. Pero ese mismo Dios que anhelaba estar en nosotros y que le estorbaba nuestro pecado para no estar en nosotros, Él mismo tomó una humanidad, Él mismo asumió una naturaleza humana. El mismo Dios invisible tomó una naturaleza humana visible, y esa humanidad la llevó al sufrimiento, la llevó al martirio, la llevó al castigo. Allá, por eso dice por allá en 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. No era Jesús solamente, no era solamente un hombre Jesús, ni era solamente un Dios Espíritu en la gloria. Era el mismo Dios que se manifestó en carne, y esa humanidad la llevó al sacrificio, de manera que en la cruz estaba el mismo Dios Espíritu llevando a cabo un sacrificio en favor tuyo y en favor mío. Ahora, ese mismo Dios ofreció esa humanidad en sacrificio para llevar el castigo que merecías tú y el que merecía yo en esa humanidad. Cuando nuestro Señor lleva sobre sí el castigo de nuestros pecados y nosotros creemos eso,
entonces los pecados son removidos porque ya Cristo sufrió por ellos. Al creer nosotros en Cristo y los pecados ser removidos, entonces ya Dios mismo entra en nosotros, ya está en nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y aquí podemos ver muchas cosas, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros tenemos la misma naturaleza divina. O sea, ya somos familia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos espíritu muy diferente a el resto de los vivientes. Solamente el ser humano tiene espíritu, los animalitos no tienen espíritu. Ningún ser creado aparte del hombre tiene espíritu. Solo en el hombre sopló Dios de su aliento y vino a ser el hombre un ser viviente. Y por ese espíritu que tiene el hombre de parte de Dios, el soplo de Dios, el hombre puede comunicarse con Dios. Entonces, grábese esto. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Grábese esto. El Espíritu Santo, el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, mora en cada uno de nosotros. Porque tenemos su propia naturaleza espiritual. Somos humanos, pero a la vez también tenemos esencia espiritual de parte de Dios. Y Dios, por medio de esa esencia espiritual, se comunica con nosotros y nosotros sentimos a Dios morando en nosotros. Grábese esto. Ahora, este es el punto. ¿Cómo se siente Dios que está en nosotros cuando de pronto nosotros estamos adelantándonos a pensar algo, lo cual nosotros no tenemos una seguridad? ¿Qué es lo que siente Dios que está en nosotros cuando de pronto nosotros, debiendo honrarlo, lo deshonramos, lo avergonzamos porque actuamos nosotros y no actúa Dios? Grábese esto. Aquí es donde nos vamos a descubrir para el próximo tema del pecado más terrible, más letal que el adulterio y que el asesinato, porque desafiamos a Dios, no nos sometemos a Dios. O sea, todos decimos, Cristo está aquí en mi corazón, el Espíritu Santo mora en mí porque soy el templo del Espíritu Santo. Pero si hablamos de Cristo, ¿para qué está Cristo en nosotros? ¿Solo para decir que está ahí? No, hermanos. Cristo, hablando humanamente, fue el único ser perfecto, fue el único hombre perfecto. Y Él fue el único que agradó a Dios. Dios dio testimonio de eso cuando dijo allá, cuando estaba saliendo del agua, cuando lo bautizaron: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, este que está saliendo del agua es el único hombre que puede hacer mi voluntad. Solamente me puedo agradar de las acciones, de los pensamientos y de las palabras de ese hombre que está saliendo de las aguas, solamente de él. Pues ese hombre que estaba saliendo de las aguas, ese hombre del cual Dios dio testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, llevó a cabo un sacrificio para sufrir el castigo por ti y por mí, y ahí nos incluyó a ti y a mí, de manera que cuando nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno espiritualmente con Cristo, pero con un propósito: para que el Cristo de la gloria, ahora en ti y en mí, viva una vez más su vida en nosotros, porque nosotros nunca podemos agradar a Dios. Se recuerda por ahí en Juan capítulo 15, cuando Cristo dijo: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces van a llevar mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está morando en nosotros. ¿En dónde mora Cristo, hermano? ¿Dónde mora Cristo, hermana? Mora en usted, mora en mí. Ahora, esta es la pregunta. ¿Realmente estamos valorando la presencia de Cristo en nosotros? La verdad, no. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros creemos que debe de ser, y no le hemos preguntado a Cristo: ¿cómo actuarías, Señor, en este momento? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te defenderías con esto que yo estoy experimentando? Sino que primeramente nos aventajamos nosotros y hacemos nuestra propia justicia, nos defendemos y después a ver qué queda. Y eso no es así. Este es el punto importante. ¿Qué hizo Cristo por ti, hermano? ¿Qué hizo Cristo por mí? Se entregó completamente. Se dio por ti, por mí, murió por ti, por mí. Yo pienso que valoraríamos más, fíjese bien lo que le digo, que alguien de los que están aquí se diera en favor de nosotros o en favor de nuestros hijos. Creo que lo valoraríamos más en agradecerles a los familiares y decirles: ¿sabe qué? Por salvar a mi hijo, su esposo o su esposa o su hijo, su hermano, murió por salvar a mi hijo. Gracias, y abrazarle y agradecerle siempre, buscar ayudarle de alguna manera todo el tiempo en agradecimiento. Hermanos, hermanas, y al Cristo glorificado, al Cristo que está en gloria en estos momentos, pero que tuvo que pasar por el sacrificio, que fue a la sepultura y tuvo que resucitar, y que lo hizo todo por ti, por mí, y que mora en nosotros. Fíjate bien, murió en la cruz por ti, por mí, completamente. Nosotros, nadie de nosotros ha amado a Dios de esa manera. Fíjese bien, hermano. ¿Y por qué dice que no hemos amado a Dios de esa manera? Porque aquí estás y estás vivo. Cristo se entregó por ti y se entregó por mí. Murió completamente por nosotros. Ahora nosotros decimos: Cristo mora en nosotros. Pero ¿para qué está morando Cristo en nosotros? Para que nosotros le confiemos nuestro camino, nuestros pensamientos. Si pensamos algo: Señor, ¿será que estoy pensando correctamente? ¿Será lo mismo que tú estás pensando, Señor? Lo que voy a hacer, y todavía más tremendo, lo que voy a decir, fíjese bien, ¿será lo que tú que estás en mí dirías? Lo que voy a responder, Señor, ¿será lo que tú responderías en mi lugar? Pero muchas veces, hermanos, hay que ser honestos, que nosotros podemos actuar ignorando al Cristo que se sacrificó por nosotros y que lo único que quiere hacer en nosotros es salvarnos eternamente. Porque si no, ¿de qué sirve que el Señor esté morando en nosotros? ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico, hermanas? Alguien pudiera decir: hermano Rodríguez, yo estoy enfermo de esto, estoy enferma de esto, y me estoy tomando una medicina muy efectiva. ¡Qué bueno! Pero ¿qué pasaría si usted tuviera ahí la medicina y no se la tomara? Pues de nada le iba a servir. Porque ¿de qué le serviría la medicina ahí si no iba a hacer uso de ella?
Y si nosotros pensamos el hecho que Cristo está en gloria, pero a la vez está en nosotros, es con el propósito que nosotros le solicitemos. Es con el propósito que nosotros nos confiemos en Él y decirle: Señor, aconséjame, enséñame. No voy a hacer la decisión hoy, voy a moverme hasta que esté plenamente seguro de que tú eres el que me está guiando por ese lado, para hacer esto, para hacer aquello. Pero no lo hacemos la mayoría. Simplemente nosotros analizamos y pensamos y hacemos esa decisión. ¿Y será lo que Cristo haría? No lo sabemos. Y yo no sé si usted piensa como yo pienso. ¿Para qué entonces está Cristo en nosotros? ¿De qué nos sirve que Cristo esté en nosotros? De nada. Y no porque Él no pueda hacer, Él lo puede hacer todo. Pero si no le solicitamos, si no le tomamos en cuenta, si antes de que Él vaya a hacer algo nosotros ya lo hicimos, por eso a veces dentro del mismo cristianismo nos salen mal muchas cosas. Y hay veces que no podemos salir de la condición en que vivimos y sufrimos y batallamos. Pero es que teniendo al Señor en nosotros no le tomamos en cuenta. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, hermanos, lo dice muy claramente ahí en la 2 de Corintios. Dice: el Espíritu que mora en nosotros es el que nos revela la sabiduría, la cual hemos de usar en nuestro caminar diario. Es el Espíritu Santo en nosotros, es la dirección del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y por allá en Juan 14:26 me parece que es, donde dice que el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Fíjense bien, ¿qué quiere decir eso? Que tú y yo somos inútiles, que tú y yo somos ineptos, que tú y yo no sabemos hacer el bien, que en lo que menos tú y yo podemos servir es en hacer lo bueno. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, fíjese bien, para ayudarnos en lo que nosotros somos débiles. Y no vamos nosotros a decir que en algo somos buenos, ¿no? El único que es bueno es Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué tanto le vamos a confiar a Cristo? Todo. Y por eso yo a veces les digo, y yo pienso que muchas veces han de decir los hermanos: hermano, usted nos dice eso a cada día, ¿y será que no lo entiende todavía? Yo les digo, hermanos, cuando yo tenía 20, 30 años, en ese tiempo allá por mi tierra, había aquello de que los que tenían un carrito le ponían un letrero ahí. Y el que traía un carrito viejito le ponía, apenas camino, pero es mejor que ir a pie. O sea, había letreritos que le ponían así al carrito. Y los cristianos le ponían: Cristo es mi copiloto. Y yo siempre que los veía, decía yo: qué ignorancia tan grande. Se oye bonito, Cristo es mi copiloto, como decir, Cristo va conmigo aquí a mi lado, pero el copiloto va para cuando el piloto se cansa, y este Cristo no se cansa. El copiloto va cuando al piloto le pega un ataque y se cae por ahí, pero nuestro Cristo jamás le va a pegar un ataque al corazón. O sea, no se va a necesitar, Cristo no necesita un copiloto. Por eso yo les digo, cuando Cristo dice: si alguno quiere venir, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, usted no vale nada, usted aquí no figura nada. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Asegúrese que usted está consciente que no lo necesito.
Así es que véngase atrás. Por eso dice, ¿se acuerda? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, sepa que no lo necesito, que usted es el que me necesita a mí, por lo tanto, venga detrás de mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice si alguno quiere ser mi discípulo, véngase aquí a mi lado para que me ayude. No necesita ayudantes, Él se basta solo. Él es nuestro director. Entonces, hermanos, Él es el que dirige todo y nosotros confiados en Él. Eso es algo muy especial. Y qué mejor que Él sea el que mueve todo. Qué mejor que Él sea el que dirige todo. Hace muchos años, yo iba a un lugar ahí por San Luis Río Colorado, Sonora, para adentro, a un lugar donde nos llevaban a pescar, y había un indito ahí del pueblito ese, que ahí nació y ahí se crió, que cualquiera que lo veía decía, pues este indito yo creo que ni fue a la escuela. Pero hermanos, entraba con su pick-up grandota, cargada con un montón de cosas, para recorrer la orilla del mar bastante, hora y media. ¿Y sabes qué era lo que hacía? Apenas empezaba a entrar donde estaba la arena, que se hunde uno completamente, y uno decía, este se va a quedar apenas entrando ahí porque se hunden las llantas y ya no te mueves. Y antes de entrar allá les quitaba todo el aire y la llanta se hacía plana así, y se iba moviendo tan fácil sobre la arena. Y ya cuando llegaba allá, estacionaba su vehículo ahí, y cuando nos íbamos a regresar, sacaba una cosita así, mira, que la podía tomar en el hueco de su mano aquí, y era de baterías, le encendía y con eso le ponía aire a las llantas. Una cosita así. Ese indito, fíjate que allá no salía a las ciudades y veíamos que hacía eso, y uno se quedaba sorprendido. Y a veces se nos hacía noche allá en la orilla del mar, y agarramos la lancha y nos veníamos por el mar. Y este indito, hermanos, no traía ni luz, no traía nada, y solo veíamos que iba levantando la cabeza y decíamos, ¿y este qué va haciendo? Y él iba mirando las montañas que estaban al lado, o levantaba la cabeza y veía las estrellas. Y cuando menos acordábamos, nosotros tranquilitos, descansando, hasta durmiéndonos, y cuando menos acordábamos, sentíamos que se metía así en la arena y decía, ya llegamos, bájense. Qué hermoso es ir con alguien que lleve el control. ¿Sí me entiende por dónde voy? Entonces, hermanos, hermanas, grábese esto. Esto, aunque usted lo haya escuchado miles de veces, hoy se le va a quedar más grabado. ¿Qué, hermano Rodríguez? Que Cristo Jesús, el Cristo que está en gloria, el mismo Cristo que está en gloria, está en usted y está en mí. Ahora, este es un punto muy importante. Tomando en cuenta lo que leímos hoy, ¿qué fue Efesios 4:30? Efesios 4:29. ¿Qué dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Grábese esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces no está Cristo en ti. Porque si no, entonces Cristo no está en mí. O si no, ¿para qué está? Fíjate bien lo que te digo. Puede ser que si nosotros estamos conscientes que Cristo está ahí y nosotros no le solicitamos, no nos ponemos a sus órdenes para que Él obre a través de nosotros, y que todo lo que hagamos sea algo útil, puede ser que al rato el Señor va a decir, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Yo estoy aquí porque Él necesita, yo estoy aquí porque ella necesita que le guíe.
pero como nunca me toma en cuenta, entonces, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y eso es un insulto al Señor. Eso es como ignorarlo, como no tomarlo en cuenta. Y eso viene a ser altivez de corazón. ¿Por qué? Porque yo me puedo guiar, yo sé cómo irme, yo, y el Señor. No, Él no, porque aquí el Señor soy yo. No, hermanos. Y muchas veces, aunque nosotros no lo digamos, pero nuestras acciones lo están gritando. Por eso es importante que cada vez que nosotros tenemos que hacer una decisión, no la hagamos inmediatamente, porque inmediatamente tenemos problemas que van a venir a hacer cosas que van a dañar a otros o nuestro propio caminar con el Señor. Yo les he dicho a muchos hermanos que han caminado conmigo, busca ir haciendo movimientos adecuados, correctos, sabios, porque los estás haciendo delante de Dios. Y si los hacemos una vez y otra vez y otra vez, Dios nos va a perder la confianza. Dios ya no nos va a tomar en cuenta. Y poco a poco en estos temas te voy a compartir cómo Dios de pronto deja al necio que se vaya solo. O sea, el necio, la persona que insiste en hacer las cosas a su manera, llega el momento que Dios lo deja que se vaya y que se aparte. ¿Me explico, hermanos? O sea, ya no lo detiene. Y cuando usted mira, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 1, mire lo que dice ahí, venga conmigo a Romanos capítulo 1. Esto para que nos demos una idea de lo que puede suceder en nuestra vida. Romanos capítulo 1, ponga mucha atención y dése cuenta lo que hay aquí. Romanos capítulo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 22, ¿ya lo tenemos? Dice así, hablando de los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, pensando que estaban haciendo lo que era correcto, terminaron haciendo cosas constantemente y haciéndolas mal. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora venga a ver lo que dice del verso 24 en adelante. Hablando de aquellos que profesando ser sabios se hicieron necios, dice el verso 24. Por lo cual, por esa razón, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Qué tremendo! Porque no se tomó en cuenta a Dios, porque sabiendo de la existencia de Dios y no tomándole en cuenta, porque dice el verso 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ellos mismos razonaron, ellos mismos actuaron, y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira lo que dice el verso 24, ahora sí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y mira lo que dice el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer todo lo que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se da cuenta de dónde viene tanta maldad en el hombre? ¿De dónde viene tanta depravación en el hombre? Simplemente de no tomar en cuenta a Dios. O sea, dice, todo ser humano sabe que hay un Dios. Todo ser humano conoce a Dios, porque dice, Dios se da a conocer por medio de su creación. Pero el hombre no busca a Dios. Y como el hombre no busca a Dios y hace las cosas a su manera, entonces Dios también lo entrega a la concupiscencia. Dios lo entrega a su extravío y termina en todo eso que acabamos de hablar. ¿Por qué termina en todo eso? Porque ignora a Dios. Porque él cree que puede hacer las cosas a su manera y que las va a hacer bien. Eso mismo se aplica a nosotros. Si nosotros ya somos los seres humanos privilegiados de que ya el Señor perdonó nuestro pecado y nos limpió de pecados, y ya Él pudo entrar a nosotros. ¿Y para qué está en nosotros? ¿Para que lo ignoremos? ¿Para que actuemos como nosotros pensamos o sentimos que debe de ser? No, hermanos, no podemos actuar. Una vez más le digo, dice la palabra de Dios por allá en Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y yo siempre digo, pues tenemos un oído por acá, al lado izquierdo, tenemos otro oído al lado derecho, son dos, podemos oír por acá y podemos oír por acá, y solo tenemos una boca. Entonces hay que oír más y hay que hablar menos. Fíjese bien, todo hombre sea pronto para oír, óigalo todo, óigalo con claridad, analícelo, y después que ha oído todo, que ha pesado todo, ya por la dirección del Espíritu Santo que mora en usted, entonces hable, entonces actúe, entonces reaccione. Pero antes no, porque va a terminar viviendo su propia vida, va a entristecer al Espíritu Santo, porque eso es lo que entristece al Espíritu Santo, que estando en nosotros, siendo parte de nosotros, y que nosotros sigamos cometiendo tantos errores y tantas cosas, hermanos, que son desagradables a los ojos de Dios. Ahí está el Espíritu Santo en nosotros, para que aprendamos a vivir mejor cada día. Ahí está el Cristo glorificado en nosotros, para que no sea usted, para que no sea yo, para que sea el mismo Cristo, oiga, viviendo en nosotros una vez más la vida que vivió en esta tierra. Cristo fue el único que dijo: ¿alguien de ustedes me puede decir que he pecado? Nadie. ¿Por qué? Porque desde un principio el Espíritu Santo era su guía. Desde un principio no hacía nada si no era el Espíritu Santo el que lo hacía. Y allá en Juan capítulo 14 dice: no soy yo el que habla, no soy yo el que actúa,
es el Padre que mora en mí el que dice las cosas. Es el Padre que mora en mí el que habla las cosas. Entonces, mi hermano, mi hermana, guardémonos estas dos escrituras. Dijimos la primera en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, oiga, ninguna palabra corrompida. Fíjese bien, hablar de corromperse es hablar de echado a perder. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente ¿qué? Ahí está, enseguida, sino solamente aquella que es necesaria para la edificación espiritual. Está tremendo eso, que usted y yo no podemos hablar más que lo que puede edificar a los demás. Nada más. Así nos sintamos mal, así nos duela, así nos afecte, usted y yo no podemos hablar más que lo que edifica, porque lo demás nos está prohibido. Fíjese bien, por eso hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cada palabra entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque cada acción de nosotros priva al Espíritu Santo de que actúe en nosotros. Y al final, el Espíritu Santo no es ocupado, el Espíritu Santo no es solicitado. Y dice, bueno, pues yo quería estar aquí para poderle guiar, pero veo que no me necesita. Y ahí es donde ya se muestra la altivez, el orgullo, lo que Dios no puede ayudar, porque como no lo solicitamos, entonces no nos puede ayudar. Y ahí es donde podemos ver que puede más fácil salvarse un adúltero porque de pronto se siente mal y se arrepiente y Dios lo perdona. Puede ser que se arrepienta un asesino y Dios lo perdona. Pero uno que nunca necesite a Dios y que no use lo que tiene con Dios, simplemente está ignorando a Dios y nunca se deja ayudar. Sufrimos, y aquí termino todo. ¿Cuántas veces, hermanos, estaremos sufriendo por lo que estamos pasando, por lo que estamos batallando? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos hemos provocado aquello, porque teniendo al Señor con nosotros y no le estamos dando la oportunidad de que haga todas las cosas posibles en nosotros. Simplemente no hay tiempo para que el Señor obre en nosotros. Y a veces, como le digo, podemos estar sufriendo y sufriendo, pero es que a veces somos orgullosos, somos vanidosos y nosotros queremos ser así y que el Señor se adapte a nosotros. El Evangelio, la palabra de Dios, jamás se va a ajustar a lo que nosotros creamos, o no se va a ajustar a nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. El Señor Jesús nunca va a ajustarse a lo que nosotros pensemos o creamos. El Señor siempre va a hacer su voluntad de nosotros. A veces no nos va a gustar, pero el Señor quiere hacer su voluntad, y es lo único que nos puede ayudar a usted y a mí, lo que el Señor Jesús haga en nosotros, lo que el Santo Espíritu haga en nosotros y a través de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, vamos a darle gracias a Dios en estos momentos, y yo quisiera que ahí donde está cierre sus ojos, y yo quisiera que meditáramos
un poquito, ahí donde está usted, que meditemos en lo que hemos estado leyendo en este día. Dice la Sagrada Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otra Biblia dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. En otra Biblia dice: no digan malas palabras. En otra Biblia dice: nunca empleen un lenguaje sucio. Hermano, hermana, que estamos aquí en esta noche, Dios tiene algo especial para ti y para mí. Cuando el apóstol Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, esto, hermanos, es algo muy especial. Hablar de corrupción, en este caso, tiene una similitud con algo podrido, con algo descompuesto, con algo que, como decimos normalmente, apesta, con algo que infecta, con algo venenoso. Y nosotros debemos pensar por un momento: es Dios el que nos está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Piensa en algo echado a perder, descompuesto, podrido, que apesta, que daña, que infecta, venenoso, que hace daño a los demás. Esto, mi hermano, mi hermana, es algo que debemos de meditarlo mucho, porque eso nos daría lugar a lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él vivía a cada día delante de Dios con temor y temblor. O sea, él buscaba siempre cuidar sus pensamientos, cuidar sus palabras y cuidar sus acciones. Y el apóstol Pablo dijo en una ocasión algo que a mí se me ha quedado muy grabado allá en lo profundo de mi ser. Él dijo: y ni mi palabra ni mi predicación han sido nunca de humana sabiduría, porque no quería terminar poniendo en ustedes un fundamento de hombres, sino quería que ustedes estuvieran fundados sobre el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Me llamó la atención grandemente lo que dijo el apóstol Pablo. Ni mi palabra, ni mi predicación, quiere decir, ni cuando predicaba busqué guiarlos o fundamentarlos en algo humano. Y ni mi palabra, cuando hablaba con ustedes, cuando convivía con ustedes, cuando compartía con ustedes, buscaba que mis palabras fueran palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Dijo: he vivido delante de Dios con temor y temblor. Y dice: porque ni mi palabra ni mi predicación han sido de humana sabiduría, para que el fundamento que ustedes tengan sea un fundamento en el poder de Dios. ¿Cómo sería el caminar de aquel siervo de Dios, del apóstol Pablo? Una persona que siempre te iba a hablar positivo, que siempre te iba a hablar la verdad, que si abría la boca era solamente para edificar, nunca para confundir, nunca para desviar, nunca para afectarle a nadie, siempre buscando que el poder de Dios fuera tomando lugar en cada corazón.
Padre Celestial, en esta noche se han escuchado muchas palabras. Hemos leído algunas escrituras, otras más se han citado de memoria. Padre, en estos momentos solamente tenemos algo en mente, y es, en primer lugar, que estemos conscientes que tú, oh Dios, en nosotros estás morando, y que si tú estás morando en nosotros, es para que nosotros te solicitemos, para que nosotros te permitamos guiar nuestra vida, dirigir nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que tengamos la certeza que tú moras en nosotros si hemos de ser nosotros los que vivamos nuestra vida, lo que siempre hicimos y que nunca nos salió bien? Dios mío, ya que moras en nosotros, haz conciencia en cada una de nuestras vidas de que tú estás presente, que no estamos solos, que no tenemos una religión más, sino que tenemos una experiencia gloriosa contigo, que tenemos una relación de espíritu a espíritu en nosotros y contigo. Señor Jesús, tenemos la seguridad que tú moras en nosotros. Sabemos que de día y de noche tú estás en nuestro espíritu, porque tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, en estos momentos, ayúdanos a entender que tú moras en nosotros, que es una realidad que tú estás en nosotros, que no es nada más un dicho, una tradición, que es una realidad que tú moras en nosotros y que estás en nosotros con el único propósito, Señor, de guiarnos a cada día, que estemos conscientes de que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad, y que nosotros somos 100% débiles y que tú eres 100% poderoso. Señor, en estos momentos te queremos dar las gracias en esta noche, y que podamos salir en esta noche de este lugar con algo positivo, con algo espiritual allá en lo profundo de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos. Reconocemos que tú estás en nosotros y que de aquí en adelante, antes de que se forme un pensamiento en nuestra mente, estemos seguros que tú eres el que nos estás dando claridad en ese pensamiento. Y que antes que hablemos algo, tú eres el que nos dices que tenemos que hablar. Y que si hemos de actuar, Señor, sea porque ya vamos dirigidos plenamente por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido tu bendición para cada uno, y que en esta noche nos llevemos algo claro allá en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.